Vamos a descubrir cómo funciona el método Ikigai. El Ikigai es una forma, pues, de conocerse a uno mismo, ¿no? Y de encontrar, pues, una fusión entre lo que de verdad amamos, cuál es nuestra vocación y dónde está, pues, nuestro interés, y conseguir, pues, que nuestra vida vaya en torno a ello y, por lo tanto, nuestra economía. Así que nunca más volveríamos a trabajar porque siempre estaríamos haciéndolo de un modo, pues, súper contento y súper felices con lo que estamos haciendo porque es nuestra vocación. Ellos, por ejemplo, ¿no? Los japoneses tardan muchos años en conseguir su Ikigai, porque no es algo que se consiga de un momento a otro. Es un refuerzo que continuamente nos deberíamos de estar haciendo preguntas, ¿no? De quién soy, a dónde voy, qué me gusta, para qué he venido a este mundo. Y así pues vamos a ir encontrando diferentes tipos de virtudes que tenemos ahí ocultas, que las tenemos, pero no somos conscientes de que las tenemos dentro, ¿no? Tenemos que ver, pues, qué amamos de verdad, qué haríamos, pues, si no tuviéramos que si no nos pagaran por ello, ¿no? ¿Qué haríamos directamente si no tuviésemos que trabajar? Entonces ahí, pues, podríamos descubrir qué de verdad nos gusta, ¿no? Y después también, pues, qué podríamos aportar nosotros a este mundo, qué tenemos de bueno que le podemos aportar. Hay veces que se nos pasa por alto, pues, que tenemos, por ejemplo, capacidades de escucha, que somos personas, amables, que somos empáticas, con que eso a lo mejor puede ser algo que se nos pase en un momento, es algo que otras personas podrían valorar y que podría ser muy potenciado. Bueno, aquí venimos a hablar acerca de inteligencia artificial y entonces, pues para este ejercicio se haría pues utilizando una IA local, un modelo LLM, así que recordamos que esos datos nunca van a salir, no van a estar expuestos en ningún sitio y solamente va a estar dentro de nuestra computadora. Y vamos a ir, pues, resolviendo diferentes preguntas, preguntas del tipo básicas, ¿no? De quién soy, a dónde voy o qué me gusta, que eso más o menos tendríamos ahí los principios, pero después también nuestros patrones, por ejemplo, a la hora de comprar, nuestros patrones a la hora de consumir televisión o consumir algún tipo de contenido, nuestros patrones, por ejemplo, si somos jugadores de algún juego, pues cómo nos desarrollamos. Yo en mi caso, a la hora de desarrollar el Ikigai, bueno, pues yo soy muy, sea, juego bastante al ajedrez y bueno, pues le desarrollé pues explicándole cuáles son mis técnicas, cuáles son mis formas de apertura, cómo desarrollo la partida y ahí pues aportó bastante información. Después también le vamos a ir tratando temas un poquitín más dolorosos porque recordamos que si nos quedamos solamente con la superficie suele ser lisa y bonita y eso no nos interesa tanto. Nos interesa más quedarnos con las capas interiores, con las capas más profundas, que suelen ser un poquito más ásperas y más duras, pero son las que de verdad merecen la pena continuar, ¿no? Y apostar por ellas. Aquí estamos viendo eso, que vamos a hacerlo completamente interno, lo vamos a hacer de un modo local para que nuestros datos no salgan. Si no queremos hacerlo con inteligencia artificial, solamente el mismo ejercicio de utilizar un cuaderno y desarrollar todo este concepto sobre nosotros nos va a servir igualmente. Bueno, y aquí es donde venía esa parte que decía, esa segunda capa un poquito más áspera, más dura de tratar, pero tan necesaria, ¿no? Aquí es donde nos tenemos que hablar, pues, sin censura, tenemos que ser 100% sinceros con nosotros mismos y si algo es de un modo, algo no es de un modo, pues deberíamos de anotarlo, ¿no? Preguntas como ¿qué nos enfada? ¿Qué me irrita profundamente? O preguntas un poquitín así fuertes que nosotros consideremos que son importantes para nuestro crecimiento, que obviamente no le podríamos contestar a nadie, ¿no? Porque es nuestro secreto o nuestra forma de conectarnos con el mundo. Entonces, es importante que esas preguntas nos las vayamos desgranando y vayamos escribiendo, pues, preguntas de dolor, preguntas de en qué he fallado, dónde han sido los puntos débiles, o preguntas del tipo, cuál fueron los peores momentos que he pasado en mi infancia, o cuál fue mi peor día. Esas cosas a lo mejor, pues, no nos apetecen hacerla tantas y lo vemos como que eso nos va a hacer sufrir.
Pero es que exactamente ese sufrimiento se va a transformar sí o sí en un crecimiento, porque, no hay otra. Una vez que uno sana, sí o sí, el avance siguiente es el crecimiento y, por lo tanto, vamos a ser, pues, una versión mejorada de nosotros mismos. Así que, bueno, no le tengáis miedo al dolor, que el dolor es parte de la vida, tal cual es un modo de ir construyéndonos nosotros mismos, ¿no? Vale, una vez que ya tengamos toda la síntesis, ya tengamos completa toda la idea de qué vamos a ponerle, qué vamos a escribirle, todas las preguntas que le hayamos puesto, todo el desarrollo. Aquí os podéis tomar el tiempo que necesitéis, días, semanas, meses. Os aconsejo mínimo que os toméis un fin de semana completo solamente, pues, para pensar en vosotros, en todas vuestras preguntas, vuestras ideas, y una vez que tengamos todo ello, nos lo vamos a llevar a una inteligencia artificial en la cual, pues, le vamos a pedir que nos ayude a conseguir nuestro propósito de vida, que nos ayude a entendernos a nosotros mismos y a saber dónde potenciar y dónde deberíamos de mantener un equilibrio, porque también tenemos excesos, ¿no? También tenemos puntos que podemos ser muy buenos en una cosa, pero eso que nos hace ser tan buenos en esa cosa, pues nos hace estar ya pasados, nos hace ya que seamos demasiado, demasiado simpáticos, demasiado graciosos o demasiado obsesivos con un tema. Así que, bueno, los extremos siempre eh, son negociables. Lo correcto es ir, bueno, llevar un equilibrio, ¿no? Para ello, vamos a utilizar modelos como Llama, vamos a hacerlo, por ejemplo, en OpenCode, lo podremos hacer como queramos, ¿no? Realmente es un ejercicio lógico, es un ejercicio que se va a realizar en un modo interno, así que, bueno, va a estar 100% privado y os va a dar muchísimo crecimiento, os va a dar muchísima ala sobre vosotros mismos, sobre quién sois, sobre a dónde vais y, de verdad, para qué habéis venido a este mundo, porque ahí es donde entendemos muchísimas cosas de nosotros. Bueno, si os ha parecido interesante el contenido, déjamelo en los comentarios si te ha ayudado, si ha conseguido, pues, mejorarlo, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo, yo soy Rubén y estamos en Optinia Academic.